Procedo con el llamado a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Real Oscar Fernando, con excusa. Buena Hora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Llamen a Crisley, que ellas están en ética de... Hoyo Mejía Samuel. Hay una facultad de Emiliano. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Presente. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Eduardo David. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Presidente de la Secretaría le informa que se ha registrado quórum decisorio. Lea el orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente, orden del día miércoles 3 de junio de 2015. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 233 de 2015, Cámara, por la cual se dictan disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, se concede facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Autores: Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo; presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Emiliano Rivera Bravo; vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Felipe García Echeverri; ponente, el representante Jaime Buenahora Febres. Proyecto publicado en la Gaceta 256 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 317 de 2015. Dos proyectos de ley número 110 de 2014, Cámara, por medio del cual se modifica algunos artículos del decreto ley 1421 del 93, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se suprime la veeduría distrital. Autor, la representante Olga Lucía Velázquez; ponente, la representante Clara Rojas; coordinadora José Dilberto Caicedo, Rodrigo Lara, Samuel Alejandro Hoyos, Carlos Germán Navas, Angélica Lozano, Teléfono Pedraza y John Eduardo Molina. Proyecto publicado en la Gaceta 541 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 257 de 2015. Tres proyectos de ley número 154 de 2014, Cámara, 057 de 2013, Senado, por medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte realizar la inscripción como donante de órganos a la persona que así lo acepte al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción. Actor: Efraín Cepeda Sarabia; ponente, el representante Umprey Roa Sarmiento. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 032 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 317 de 2015. 4. Proyecto de ley número 149 de 2014, Cámara, 182 de 2014, Senado, por la cual se reforma la ley 1561 de 2012. Autor: Eduardo Enríquez Maya; ponente, Umprey Roa Sarmiento. Texto aprobado en plenaria del Senado 707 de 2014, ponencia para primer debate en la 241 de 2015. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, puede ponerlo en consideración y votación, ya que tenemos quórum decisorio. En consideración del orden del día, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la honorable comisión? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad.
Primer punto del orden del día, señora secretaria. Sí, presidente. Proyecto de ley número 233 de 2015, Cámara, por la cual se dictan disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Se concede facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Autor, ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Emiliano Rivera, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Felipe García, ponente el representante Jaime Buenahora Febres. Proyecto publicado en la Gaceta 256 de 2015. Ponencia para primer debate en la Gaceta 317 de 2015. Ha sido leído el primer punto del orden del día, señor presidente. La proposición con que termina el informe de ponencia dice de la siguiente manera: con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa propongo a los honorables representantes a la Cámara que integran la Comisión Primera Constitucional Permanente aprobar en primer debate el proyecto de ley número 233 de 2015, Cámara, por la cual se dictan disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República, se establece el servicio de auxiliar jurídico a honorem y se dictan otras disposiciones conforme a lo señalado en esta ponencia. Cordialmente, Jaime Buenahora Febres, ponente. En consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, tiene el uso de la palabra el ponente representante Jaime Buenahora. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables representantes, funcionarios, miembros del gobierno, doctor Emiliano Rivera, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, este es un proyecto que fue radicado por el señor ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, en el propósito de reestructurar el Consejo Nacional Electoral, sobre todo dándole autonomía administrativa y presupuestal. ¿De qué se trata? Realmente, cuando uno mira la historia constitucional del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encuentra que a raíz de la Carta del 91, el Consejo Nacional Electoral quedó funcionando como una especie de apéndice de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por el otro lado, uno ve que a través de un acto legislativo y de la ley 1475 del 2011 se le fueron incrementando las funciones al Consejo Nacional Electoral. Es decir, tiene hoy el Consejo Nacional Electoral grandes responsabilidades, y esas responsabilidades, repito, se han ido multiplicando. Sin embargo, no tiene el Consejo Nacional Electoral una autonomía administrativa y menos una autonomía presupuestal, porque, repito, sigue siendo una derivación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y entonces lo que el proyecto en comento presenta no es otra cosa que, en primer lugar, darle al Consejo Nacional Electoral fuerza, en el sentido de que adquiera verdadera autonomía administrativa e independencia presupuestal. Cuando uno mira la planta actual del Consejo Nacional Electoral, encuentra que esa planta está constituida por 103 cargos, de los cuales 9 corresponden a los magistrados del Consejo Nacional Electoral elegidos por el Congreso en pleno, y 94 otros cargos. Dentro de esa nómina, de esa estructura burocrática, encontramos que hay 23 cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil que son personas comisionadas para prestar apoyo al Consejo Nacional Electoral, y un grupo de supernumerarios adscritos al Consejo Nacional Electoral. Pero lo que uno sigue observando es que la Registraduría Nacional del Estado Civil pues tiene el total dominio, tanto administrativa como presupuestariamente, sobre el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la primera gran modificación que este proyecto pretende, repito, consiste en darle autonomía administrativa e independencia presupuestal al Consejo Nacional Electoral.
separando entonces de alguna manera la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Pero quiero insistir que cuando uno ve la evolución, lo ocurrido de 1991 al presente, encuentra que las funciones del Consejo Nacional Electoral se han ido aumentando y aumentando. Me llamó mucho la atención revisar la Ley 1475 de 2011, sobre la cual muchos de los acá presentes participaron o participamos, unos en calidad de ponentes, otros como miembros de esta célula legislativa, y encontré que hay 23 numerales en el artículo respectivo dentro de esa ley 1475, lo cual dice mucho de las complicadas funciones que tiene hoy el Consejo Nacional Electoral, por lo cual es muy importante fortalecerlo, partiendo de la autonomía administrativa y de la independencia presupuestal que hoy no tiene. Muy bien, la segunda parte de este proyecto está referida a unas facultades extraordinarias que se otorgan al presidente de la República con base en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política de Colombia, para que el presidente de la República pueda, en un término fijo, 6 meses, determinar la estructura orgánica y funcional del Consejo Nacional Electoral, establecer el régimen de administración de personal del Consejo Nacional Electoral, crear su planta, suprimiendo o modificando los empleos a que haya lugar en la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que repito, tiene en comisión 23 funcionarios en el Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto ello implica determinar la nomenclatura, denominación y clasificación de los empleos de la entidad, así como los requisitos y definición de los distintos niveles operacionales. Y esas facultades extraordinarias se concederían sobre la base de los siguientes principios. Primero, buscar la modernización, la tecnificación, eficacia y eficiencia del Consejo. En segundo lugar, la utilización eficiente del recurso humano. No se trata de hacer tabula rasa, echar a todo el mundo y vincular un personal nuevo. La experiencia hay que aprovecharla. Y para ello es fundamental, como principio, partir de la estabilidad laboral de los servidores públicos que actualmente prestan su servicio al Consejo Nacional Electoral. Finalmente, la sujeción, como es obvia, al marco general de la política macroeconómica y fiscal del Estado colombiano y la racionalización de los recursos. Eso diría yo que son los ejes centrales del proyecto. Y para que todo esto opere, en el capítulo final se habla de unas comisiones de seguimiento, o una sola comisión de seguimiento de orden parlamentario integrada por 3 representantes a la Cámara de esta célula legislativa y por 2 senadores de la correspondiente comisión, es decir, la Comisión Primera del Senado de la República, para poder hacer seguimiento al uso de las facultades extraordinarias que se concederían al señor presidente de la República, es decir, que es una comisión que solo operaría por el término de 6 meses. Y de manera ya colateral, como complemento, encontramos un capítulo sobre los auxiliares jurídicos ad honorem, es decir, auxiliares que no le costarían un centavo al Estado colombiano, pero que con base en las facultades de derecho, así como las facultades tienen dentro de sus requisitos la exigencia de la judicatura, dentro de ese abanico de posibilidades, yo le ruego, señor presidente, llamar al silencio, sobre todo acá atrás en las barras, por favor, señor asistentes, rogamos silencio.
Esos auxiliares ad honorem vendrían de las facultades de Derecho según los listados que presenten las facultades de los egresados más recientes que todavía no han obtenido el título en Derecho y Ciencias Jurídicas. Y eso, como servicio, sería prestado por el término de 9 meses. De manera que, señor presidente, este es a grosso modo el resumen. Repito, para concluir, que se trata de generarle al Consejo Nacional Electoral autonomía administrativa e independencia presupuestaria. El proyecto, tal como está concebido, no le cuesta un solo centavo extra al Estado colombiano, es decir, en términos fiscales hay una responsabilidad absoluta. Y pues, presidente, quisiera que se pusiera en consideración el informe de ponencia, que se abriera la discusión. Repito que este proyecto fue presentado por el Gobierno Nacional, en concreto por el señor Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, y ese es a grosso modo el resumen y la explicación. Gracias, señor presidente. Gracias, honorable representante. Tiene el uso de la palabra el honorable representante Telésforo Pedraza, posteriormente el doctor Álvaro Hernán Prada. Muchas gracias, señor presidente. El señor presidente de esta comisión es muy juicioso para presidir y para presentar sus informes de ponencia. Y también, señor presidente, creo que, como lo dije en el día de ayer que puse la voz de alerta con un proyecto, que por las connotaciones que presentó los medios de comunicación y particularmente el diario El Tiempo, pues naturalmente, como dije, afectaba el nombre de esta comisión y del Congreso en general. Anoche me dijo el representante Pinto que él había radicado la ponencia y pues naturalmente el interés, como siempre, ha sido de la comisión, y en mi caso particular pues estamos siempre dispuestos a prestar nuestra ayuda y nuestra colaboración. Pero, señor presidente y doctor Buenahora, usted se ha de acordar que en esta comisión, cuando el representante Hernán Penagos, coordinador de ponentes del equilibrio de poderes, presentó aquí una proposición para la creación del famoso Tribunal de Garantías Constitucionales, la comisión me acompañó cuando yo hice la observación, no porque yo tenga nada personal, como lo he reiterado aquí, ni contra la institución ni contra las personas que lo dirigen, por el contrario, me merecen todo el respeto. La comisión acogió la observación que en ese momento hice, pero posteriormente en la plenaria de la Cámara cambiaron el famoso artículo de la creación y entonces le dieron otra redacción muy sofisticada. Los caldenses siempre son muy imaginativos en materia, pues la escuela greco-caldense hizo pues historia en Colombia y entonces le dieron otro tono. Bueno, resulta, señor presidente y honorables representantes, que ese parágrafo lo aprobaron en plenaria, llegó al Senado y, para fortuna y tranquilidad, ya no apareció ahora en el séptimo debate en esta comisión. Pero adicionalmente, aquí vino el señor vicefiscal a defender el Tribunal de Garantías Constitucionales y yo en ese momento, doctor Buenahora,
presenté unas proposiciones, y aquí vino el señor ministro de la Justicia y vino también la delegada del señor ministro de Hacienda. Cuando el proyecto iba para la plenaria, no sé qué pasó, el representante Jaime Buenahora, yo dejé igualmente una constancia que quedó radicada, porque del proyecto nadie volvió a saber absolutamente nada, que era su suerte. A veces, presidente, lo ideal es enemigo de lo bueno, y yo quiero invitar con el mayor respeto, por supuesto, a la comisión y al propio señor ponente, a que un tema de esta naturaleza, por supuesto, aquí debería estar el señor ministro del Interior, aquí debería estar. Ayer el presidente del Senado, señor presidente, se declaró en paro. Esta mañana lo entrevistaron al doctor Name en razón de la ausencia de los ministros, y un proyecto, señor presidente, que trae una reestructuración de esta naturaleza, con uno de esos orangutanes, señor presidente, a los cuales yo con todo respeto me he referido. No puede ser posible, porque cerremos el Congreso, honorable representante, yo lo invito a eso. Es simple y llanamente ver un proyecto de ley que diga: désele facultades extraordinarias al gobierno para lo divino y para lo humano, siendo yo defensor del gobierno y habiendo apoyado al gobierno del presidente Santos. Pero no puede ser posible, como lo he reiterado aquí, y no eso sino infinidad de veces, que facultades extraordinarias en el pasado para fusionar ministerios, y nómbrese una comisión, ese es el señuelo nómbrese y se crea una subcomisión de seguimiento. Doctor Buenahora, yo ya me conozco ese tema de las comisiones, ese señuelito que le ponen a los parlamentarios, porque todo para endulzarles el oído a los parlamentarios, eso es como la segunda instancia. Entonces se crea de pronto un exceso de burocracia pensando aquí que todos somos delincuentes. No, por excepción, es que se tiene que dar esos casos como por excepción, tiene que llegar al conocimiento de esas instancias, lo de los altos funcionarios, pero no es que tener aquí, doctor Lara, entonces, ¿no?, una plantilla, porque supuestamente se supone que todos somos unos delincuentes o que potencialmente vamos a delinquir. Eso no puede ser posible. Entonces nos hemos venido acostumbrando a que las funciones propias del Congreso Nacional las estamos entregando. Entonces yo me pregunto, ¿para qué me eligieron? Entonces aquí, facultades extraordinarias para reformar el Ministerio de Agricultura. Pues sí, el precandidato del partido de la U, el doctor Iragorri, es muy buena persona, un chino muy querido del Cauca y toda esa cosa, nieto y hijo de un gran parlamentario como fue su papá, pero muy chirriados, pero quién sabe finalmente, muy chirriados, sí, pero a ver, quién sabe qué se iba a hacer con las facultades extraordinarias. Facultades extraordinarias, señor presidente, claro, y con impacto presupuestal al señor defensor del pueblo. Y yo me pregunto, señor presidente, fueron las visitas que algunos colegas seguramente le harán al defensor, a ver qué es lo que se ha hecho, qué resultados finalmente hemos tenido, cuándo han asistido acá. Facultades extraordinarias para el señor fiscal general de la Nación. Y entonces, a base de facultades extraordinarias, hemos venido nosotros diluyendo lo que nos corresponde a nosotros hacer. Entonces, este proyecto, señor presidente, tengo acá una comunicación, y estos son proyectos que hay que socializarlos adecuadamente. Tengo acá una comunicación del Sindicato Nacional de Empleados de la Registraduría Nacional, a tortas precisamente
de un debate electoral muy importante como ese, el del próximo mes de octubre. Y dice, viene dirigido al doctor Jaime Buenahora, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y dice lo siguiente: en primer lugar, recibe un respetuoso saludo y nuestros deseos porque su labor en esa importante comisión legislativa rinda los mejores frutos para nuestro país. Hemos tenido conocimiento del desarrollo sobre el proyecto de ley 233 del 2015, por el cual se dictan disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República, al que reviste crucial importancia para el futuro, el que reviste crucial importancia para el futuro institucional. Conocedores de su compromiso con la democracia colombiana, nos permitimos solicitarle respetuosamente que en medio de los debates programados este proyecto de ley 233 de 2015 seamos escuchados en calidad de organización sindical de empleados de la Registraduría Nacional, con el objeto de contribuir a clarificar algunos aspectos a esa honorable Comisión Primera, enriqueciendo la discusión. Lo anterior debido a que, como voceros de los funcionarios de la Registraduría a nivel nacional, conocedores de la realidad de la entidad, vemos como una gran amenaza a la integridad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por ende a nuestra democracia, aparte de atentar contra la prestación eficiente de funciones misionales y la paz laboral que hemos mantenido durante muchos años. La aprobación de dicho proyecto en su integridad. Agradecemos su atención, y firma el presidente y el vicepresidente del sindicato. De otro lado, señor presidente, con el mayor respeto por el doctor Jaime Buenahora, no es verdad que este proyecto no tenga impacto fiscal. Permítame leerle el artículo 6º, honorables representantes. Dice lo siguiente, artículo 6º, honorables representantes: traslados presupuestales. De conformidad con el artículo 86 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Gobierno Nacional, realizará los traslados, y ojo lo siguiente, adiciones o ajustes presupuestales necesarios para garantizar el funcionamiento autónomo del Consejo Nacional Electoral. El honorable representante Jaime Buenahora efectivamente ha leído lo que hoy cuesta la plantilla del Consejo Nacional Electoral, que vale la bobadita cerca de 18.000 millones de pesos. Entre otras, aquí tienen una partida de 6.000 millones de pesos de personal supernumerario. Yo no sé cuánto supernumerario sea, porque pues naturalmente una partida de esta magnitud, pues por supuesto aquí tendremos que revisar con el debido detenimiento, ¿no? ¿Por qué le estamos dedicando 6.000 millones de pesos para personal supernumerario? De otra parte, señor presidente, ¿cómo puede ser posible, doctor Buenahora, que un proyecto de esta naturaleza, que como he dicho, aquí deberíamos tener al señor ministro del Interior, aquí, señor presidente, como lo hice, para efectos del Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales, dado el impacto, aquí se trató durante el Plan Nacional de Desarrollo de buscar esto, y eso no fue posible conseguirlo, y aquí este proyecto sí tiene impacto fiscal, doctor Buenahora. Por eso yo, con todo respeto, le voy a decir lo siguiente: las cosas se pueden hacer con todo el debate, y usted que aquí ha liderado audiencias muy importantes, como lo dije ayer en la radio, con relación a la audiencia que se hizo con respecto al equilibrio de poderes. Pocas veces se ha tenido en una comisión una participación tan amplia, que me parece que todo eso fortalece, le da más transparencia y le da más garantía a
de su estabilidad jurídica a un proyecto como este en el cual el gobierno del presidente Santos se ha empeñado, como el del equilibrio de poderes. Entonces, señor presidente, ¿cómo puede ser posible que aquí, por ejemplo, no esté el registrador nacional del Estado Civil, doctor Jaime Buenahora? Es que es lo mínimo que uno tiene que, en una situación de esta naturaleza, debe estar aquí el señor registrador nacional del Estado Civil, debe estar aquí, por supuesto, el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, así como lo hicimos para el tema del famoso Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales, y por supuesto el registrador nacional del Estado Civil y el propio ministro del Interior. Yo aquí, señor presidente, tengo una proposición, o varias, entre otras una de la invitación al señor registrador nacional del Estado Civil, al señor ministro de Hacienda y Hacienda y Crédito Público, para que, de conformidad con el artículo 7, análisis del impacto fiscal de las normas, en consonancia con la disposición citada y teniendo en cuenta que en la exposición de motivos del proyecto de ley y en ponencia para primer debate se manifiesta que, comillas, sin embargo es evidente que esa planta de personal resulta a todas luces precaria, entonces no es tan cierta, puede ser necesario, honorable representante Jaime Buenahora, pero aquí se dice clarísimamente, dice, es evidente que esa planta de personal resulta a todas luces precaria en atención a los importantes variadas atribuciones especiales y funciones que le tiene previsto el ordenamiento jurídico al Consejo Nacional Electoral, por lo que se hace necesario contar con una moderna estructura jurídica, administrativa y financiera para abordar con eficiencia y eficacia dichas responsabilidades, y que en el artículo 6 ordena al Gobierno Nacional a realizar las adiciones, ajustes presupuestales necesarios para el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Resulta necesario que el ministro de Hacienda rinda concepto frente a la consistencia de los costos fiscales de la iniciativa y de la fuente de ingreso generada para su funcionamiento. Esa es una proposición que traigo, pero además hay otra cosa, señor presidente. Para algo está la función pública. Aquí no estamos sabiendo finalmente cuáles son los empleados finalmente que necesita el Consejo Nacional Electoral, ni cosa parecida. Aquí no se ha hecho realmente un estudio estructural, representante Jaime Buenahora, por parte de la Escuela Superior de Administración Pública, que diga, bueno, mire, estos son de estos niveles, esta gente que va a hacer este tipo de tareas. Por aquí no hay ningún tipo de estudios que de alguna manera acrecienten o mejoren realmente la justificación del proyecto. De tal manera, señor presidente, que yo voy a radicar, independientemente de la decisión que por supuesto tome la comisión, yo voy a radicar estas proposiciones referidas a las citaciones a los señores ministros del Interior, de Hacienda, y la invitación al señor registrador, que por otra parte, señor presidente, mire, pues está aquí el doctor Emiliano. ¿Quién no conoce aquí al doctor Emiliano? Fue nuestro compañero, fue mi compañero aquí en las épocas difíciles que tuvimos, le tengo un enorme aprecio. Esto no es doctor Emiliano, nada personal, yo le tengo a usted un enorme aprecio personal, pero me conocen los colegas aquí. Yo realmente lo que hacemos es dedicarnos a estudiar y a presentar las proposiciones como lo hemos hecho en todos los proyectos que han pasado por aquí, representante Jaime Buenahora. Unas veces la comisión las acata, otras veces no. Yo no tengo pues sobre esto la verdad revelada, ni mucho menos. Lo que estoy haciendo son unas observaciones muy de fondo con relación a este proyecto, y yo creo que de la prisa no queda sino el cansancio. A mí me parece que por sacar, representante Buenahora, usted ya quedó aquí en el mapa de los grandes en materia de las realizaciones y del cumplimiento en materia tanto de los debates de control político como del trámite de las iniciativas legislativas. Pero sacar unos proyectos, un proyecto de esta naturaleza, por ejemplo,
a mí me gustaría que aquí estuvieran el resto de magistrados del Consejo Nacional Electoral, porque tengo también la información, no sé si sea cierta o no, para eso habría que estar aquí los magistrados, que me dicen que buena parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral tampoco estarían muy de acuerdo por el contenido de este proyecto. De tal manera, doctor Buenahora, y yo invitaría pues a la comisión, con todo respeto, como digo, con el mayor respeto, como usted sabe, que siempre aquí lo que traemos son conceptos. Yo no tengo aquí cosas, yo no vengo aquí pues a sindicar al doctor Emiliano, ni a nadie que haya hecho clientelismo, ni que haya repartido puestos, ni que los haya ofrecido, ni cosa parecida. Esa no ha sido jamás mi actitud, ya, ni aún en épocas pretéritas, cuando tenía pues motivos para poderlo decir. Hoy yo no, pero tampoco lo hice, no lo hice en el pasado, no lo he hecho en el presente. Simple y llanamente, representante Jaime Buenahora, usted es muy juicioso y yo sé que si el interés es sacar este proyecto, saquémoslo bien, hagámoslo como hay que hacer las cosas. Tengamos aquí al señor ministro del Interior, tengamos aquí a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, tengamos aquí al señor registrador nacional del Estado Civil, tengamos una claridad de verdad cuánto es lo que va a costar, porque lo que no podemos es tampoco estar enviando unos mensajes, representante Jaime Buenahora, en un momento en que estamos en una crisis fiscal, en que todos los días, ayer estaba escuchando los informes de la OCDE, que ya no dicen los de la OCDE que vamos a crecer en el 4, que ya tampoco en el 3.5, que vamos en el 3.1 y que de pronto podemos bajarnos del 3. Entonces, cuando tenemos un impacto donde el propio presidente de la República ha dicho que ha ordenado reducir los gastos en un 10%, aquí no tenemos claridad, el presidente del Consejo Nacional Electoral, efectivamente de cuál va a ser el costo real de la nómina que según ustedes necesitan para el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. De tal manera que yo quiero invitar muy cordialmente a la comisión a que pospongamos este debate, citemos aquí a estos señores. No tenemos afán, representante, doctor Emiliano, porque no se apruebe, no va a pasar absolutamente nada, no va a pasar absolutamente nada. Lo que sí vamos a hacer en el futuro, yo le ayudé estando aquí, yo fui uno de los que ayudé en su momento, cuando existía antes esa figura que era la mejor corbata que había en el país, a la modificación de lo que es hoy el Consejo Nacional Electoral. Usted estaba aquí de secretario de esta comisión. Entonces, no es que nos opongamos a las cosas porque sí, es porque tienen que haber razones de fondo y esta comisión tiene el deber ineludible de que todas las cosas conforme las hemos hecho sean de una manera transparente. No quiero decirle con esto, doctor Buenahora, que usted no actúe transparentemente, usted siempre lo hace, muchas veces hemos sido contradictorios con tesis, con criterios, y no pasa absolutamente nada. Usted seguirá recibiendo de mi parte el mayor respeto y la mayor consideración también por su juicio, como lo he hecho con mi amigo el doctor Hernán Penagos muchas veces, que no he estado de acuerdo en muchas cosas, pero eso es la democracia, eso es lo que decía Voltaire, el respeto de decir las cosas, el respeto a que los demás digan las cosas aunque yo no esté de acuerdo con ellas, y eso mismo me lo aplican a mí, de tal manera que yo, señor presidente, lo que quiero es decirle a la comisión, mire, estamos a puertas, no porque estemos ya para finalizar esta tarea legislativa tengamos que correr, tenemos que sacar los proyectos porque sí. No, yo ayer cuando me refería a este proyecto es porque fue tal la alarma de que iban a salir no sé cuántas gentes de las cárceles. Imaginen ustedes, se robaron esta ciudad, se la robaron, ¿de qué manera? ¿Sí? Y entonces los señores que se robaron esta ciudad miserablemente, sí, que estamos padeciéndola, entonces si no aprobamos ese proyecto, pues seguramente van a salir la semana entrante y entonces sí la culpa iba a ser de todos nosotros. Entonces, por eso cuando pongo pero además ese era un proyecto que venía ya hace rato y que por algunas consideraciones del ponente y del ministro de Justicia, creo, no se había presentado la ponencia correspondiente, pero el señor presidente ayer corrigió eso. De tal manera que yo, presidente, doctor Buenahora, pues quisiera invitarlo a usted también, que es un hombre muy racional, a que mejor pospongamos este proyecto y traemos aquí a los ministros
y lo analizamos con todo juicio, sin que haya ningún problema, porque no creo que se vaya a causar ningún traumatismo por el hecho de que no se vaya a aprobar eso. Muchas gracias. Informarles que van a abrir registro en Cámara, señora secretaria, anuncio proyectos. Sí, señor presidente, anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Proyecto de ley número 233 de 2015 Cámara, por la cual se dictan disposiciones en relación con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 105 de 2014 Cámara, por la cual se adicionan 2 parágrafos al artículo 2455 del Código Civil. Proyecto de ley, ¿dónde están los proyectos? Proyecto de ley número 102 de 2014 Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 906 de 2004 Código Procedimiento Penal y la ley 599 de 2000 Código Penal, acumulado con el proyecto de ley número 224 de 2015 Cámara, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la ley 906 de 2004, de la ley 599 de 2000 y la ley 65 de 1993, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 232 de 2015 Cámara, 115 de 2014 Senado, por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Han sido anunciados, presidente, los proyectos que por instrucciones suyas se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 de la mañana. Así será, señor presidente, y se ha levantado la sesión siendo las 10:13 de la mañana y se ha convocado para mañana jueves a las 8 de la mañana a sesión de la comisión. Permítame la palabra. Con mucho gusto, señor representante. Mire, para la... Gracias. Hay un tema trascendental que tenemos que evacuar mañana, al cual hizo referencia hoy el doctor Teléfono Pedraza y cuyo ponente es el doctor Miguel Ángel Pinto, en relación con ese tema de justicia, que si no se evacúa, realmente quedamos todos en entredicho. Doctor Miguel Ángel Pinto, con eficiencia estudió el caso, presentó su ponencia, y es importantísimo que mañana estemos muy puntuales para evacuar ese tema que es de trascendencia nacional. Gracias.